Bienvenidos al canal de El Michi te lo resume. Lo intentaré una vez más. Parte 19. Finalmente, el duque había decidido asistir a la fiesta de cumpleaños de la princesa, y ahora los sirvientes estaban cargando las maletas y subiéndolas al tren, mientras Bijan gritaba, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Haciendo un mini escándalo. Eli, solo hagámoslo por él y nos vamos de una buena vez, pidió Mika, fastidiada por la insistencia de Bijan. Por favor, haz la pose. ¿La harías por mí? ¿Sí? La pobre Eli se decía a sí misma que no sabía quién actuaba como un niño ahí, si ella o el condenado demonio rubio. Esta es definitivamente la última vez. ¡Toma la foto! Accedió finalmente a las insistentes peticiones, y Warren, con un chasquido de los dedos, capturó la escena con magia. Y ahí estaban, los temibles demonios que habían causado el fin del mundo innumerables veces, junto a los dos niños y Eli, posando y haciendo corazoncitos para la foto. La pequeña, confundida, se preguntó por qué Lucas quería que le tomaran este tipo de fotografías. Bijan tomó la foto y comenzó a quejarse porque se quedaría solo. Esa foto no le bastaba, por lo que Mika y Babas le pidieron que dejara de molestar. El rubio siguió insistiendo. Incluso Alex y Teorca están yendo. ¿Por qué no pueden llevarme a mí también? A lo que Eli replicó, Teo y Alex son de mi grupo. Al escuchar las frías palabras de la niña, el pobre Bijan continuó con sus lloriqueos. ¿Desde cuándo Alex es tuyo? ¿Y qué hay de mí? ¿Acaso yo no? Si nosotros formamos un gran equipo. De pronto, el sirviente del duque interrumpió, informando que ya había subido todo el equipaje al tren, y Lucas dio la orden de abordar, mientras Bijan seguía haciendo su berrinche. Entretanto, la pequeña recordaba el viaje hasta la estación de trenes. Había sido muy caótico. Durante 24 horas seguidas se habían movido a toda carrera, y ellos no se veían ni siquiera un poco cansados, incluso cuando habían barrido con todos los monstruos del camino. Esos demonios definitivamente tenían mucha energía. Eli abordó el tren en brazos de su padre. A ella sí le había cansado el camino, pero esa era la diferencia entre los humanos y ese grupo de demonios. Una vez dentro, el caos se avecinaba de nuevo. Barbaca dijo que quería sentarse al lado de Eli, y Micaela decía lo mismo, que ella sería quien se sentaría a su lado. Estaban peleando por ocupar primero el asiento, así que Eli tuvo que intervenir. «Teo, siéntate a mi lado», pidió. A lo que Barbaca reclamó, «No es justo. ¿Por qué Teorca va a sentarse a tu lado?» La pequeña, de inmediato, replicó, «Teo es mi asistente personal. Es por eso que debería sentarse a mi lado». Barbaca continuó insistiendo, argumentando que no sería bueno para Teo sentarse junto a Eli, porque los caballeros podrían atacarlo en cuanto llegaran a la capital. Pero Teo solo escuchaba todo en silencio. La pobre Eli ya estaba cansada de todo ese asunto. Le reclamó a Babas que no deseaba que le pasara ese tipo de cosas a Teo. A lo que Barbaca, con ojitos llorosos como niño regañado, solo pudo decir, «¿Te enojaste conmigo?» Eli no tuvo más remedio que aclarar todo y finiquitar el asunto. Explicó que Teo era más que solo un asistente cualquiera. Él tenía las cualidades para ser un hechicero susurrante. El tren estaba a punto de partir y daban el anuncio de que todos subieran a bordo. Así que un mago susurrante es un tema interesante. Veamos, dijo Micaela. Por suerte tenemos una serpiente a la mano para experimentar. A lo que la serpiente amarilla se alarmó, temerosa de lo que pudieran hacer con ella. Mientras tanto, Teo recordaba lo sucedido en la grieta. Se preguntaba cómo había logrado hacerlo. En ese momento, su única preocupación era salvar a su señorita Eleonor. «Vamos, Teorca, muéstranos tu magia», dijo Micaela, lo cual alarmó mucho a Eli, ya que algo malo podía pasar si él usaba sus habilidades sin entrenamiento previo. «Claro que no. ¿Acaso no me crees, Mika? Estoy muy decepcionada de ti», le reclamó Eli. Al oír las palabras de Eli, Barbaca se apresuró a decir, «Yo sí te creo». Y la pequeña manipuladora respondió, «Seguro no le agrado a Mika. No cree en nada de lo que digo». Mika, cayendo en la trampa de Eli, se apresuró a disculparse. «No es así. Yo te adoro, Eli».
es solo que los magos susurrantes son extremadamente raros. Discúlpame, Ellie. Karen, ¿cuántas imágenes ya pasaron con Bihan asomándose por la ventana? No lo sé, Michi, pero el pobre no pierde la esperanza de que lo lleven. Volviendo al interior del tren, Ellie le decía a Mika que lo olvidara y que lo entendía. La pequeña sabía muy bien, por sus vidas pasadas, que ningún demonio en ese mundo era capaz de hacer magia susurrante. El más alto grado de poder lograble con la magia susurrante era el control mental, una habilidad que todo el mundo temía, pero a la vez deseaba obtener. Y por lo tanto, a pesar de que Theo fuera un viajero, el emperador de seguro querría tenerlo de su lado si es que resultaba ser un hechicero susurrante. Ya dejando de lado los pensamientos sobre la habilidad de Teorca, Ellie dejó el regazo de su padre de un salto y tomó la mano del peli negro. «Theo, siéntate aquí», le pidió la pequeña señorita. «Eres mi asistente, y por lo tanto, debes sentarte a mi lado», añadió. Micaela y Warren se quedaron con la boca abierta y los ojos como platos al observar esa escena tan dulce. «¿Y qué hay de mí?», reclamaron al unísono los demonios de la espada del Mar Muerto. Karen, estos supuestos demonios son muy infantiles. No entiendo cómo es que pudieron causar el fin del mundo tantas veces. «Ay, mi Michi querido, si supieras...» Cuéntame, Karen. «Sin spoilers, Michi». Después de algunas horas, el tren llegó a la capital y nuestra pequeña protagonista despertó en el regazo de su padre. «Despierta, Ellie, ya hemos llegado a Rodberg». La pequeña miró a través de la ventana y quedó maravillada con la impresionante vista de la ciudad. Finalmente estaba ahí, en Rodberg, la gran capital del imperio. Internamente, Bliss pensaba que todo era tan hermoso como lo recordaba de sus vidas pasadas. Hacía tiempo que no veía la torre mágica en la que solía ser una gran hechicera. Entretanto, el tren finalmente se detuvo y el maquinista anunció la llegada. Ya habiendo desembarcado, el sirviente del ducado Brand pidió que esperaran mientras alquilaba un carruaje, y Mika le exigió que se diera prisa, pues no tenía paciencia. Fue así que el sirviente salió corriendo de inmediato. Durante la espera, Alex miraba maravillado todo. Él nunca antes había visto nada como la gran capital del imperio, pues ante sus ojos era algo realmente impresionante. Sin embargo, la pequeña pensaba que aún era muy pronto para sorprenderse, ya que había otro lugar aún más increíble. La calle de los maestros, donde, sin importar qué clase de aventurero fueras, guerrero o mago, encontrarías la mejor arma para ti. Ellie sabía que algunas de esas tiendas tenían un oscuro secreto. Tenían enanos prisioneros y los usaban para fabricar armas. La mano de obra de los enanos era conocida como trabajo de los dioses, pues ellos fabricaban las mejores armas. La pequeña sabía que, de seguro, encontraría algo para ayudar a Theo a controlar su magia susurrante. Así que, haciéndole ojitos tiernos a su padre, le dijo: «Papá, dame tanto dinero como puedas». Karen, Ellie es toda una manipuladora. «Así es, mi Michi querido. Esa sonrisa me recuerda a alguien cuando me pide churu o pollito asado. Pero la sonrisa de la la sonrisa de la niña, desapareció cuando Lucas le dijo que no tenía nada de dinero. Ellie no lo podía creer. «¿Cómo que no tienes dinero?», exclamó. A lo que el duque replicó que había gastado todo para hacer la estatua. La princesita del ducado continuó con su reclamo. «¿De qué estás hablando? Creí que éramos ricos». A lo que Barbaca respondió alegremente: «Lo éramos, pero fundimos todas nuestras monedas de oro para construir la estatua dorada. Es por eso que el capitán Custiel usó sus fondos de emergencia para cubrir los gastos del viaje». Oh no, Karen, pobre cerdito alcancía. No es justo, el cerdito tiene que pagar por las tonterías de esos locos. Ellie ya estaba entrando en pánico. Se culpó por no haberse dado cuenta de que algo así podía pasar. Se reprochaba que debía de haber hecho algo en cuanto había visto ese monumento tan ridículo. Pensó en qué podía hacer ahora, y se preguntó si acaso debería robar algo de dinero, pues ya lo había tenido que hacer en sus vidas pasadas como Bliss. Pero se dio cuenta de que había demasiados guardias imperiales en ese lugar. A Lucas y a los demás seguramente no les importaría lo que hiciera ella, pero los guardias eran completamente diferentes. Ellos protegían el lugar con el poder de los dioses. El pequeño detalle era que,
el emperador había encargado a Rodberg la bendición de la nación sagrada para que se encargaran de su propia seguridad. Esa bendición no afectaría a Lucas, pero si algo salía mal, sería un gran problema. La pequeña insistió una vez más y preguntó, ¿En serio no tienes nada de dinero? En ese instante, el sonido de los cascos de los caballos y de un carruaje interrumpieron a Ellie. Cuando el carruaje se detuvo, los miembros de la Espada del Mar Muerto se formaron detrás del duque, y un sirviente anunció la llegada del archiduque Howland. «Pero miren a quién tenemos aquí», dijo el archiduque. «Es el duque Brandt, quien es tan difícil de encontrar». De inmediato, todos hicieron una reverencia, y Lucas, de forma propia de un aristócrata, saludó al archiduque. «Ha pasado mucho tiempo, su gracia». Ellie quedó sorprendida. No podía creer que Lucas estuviera siendo cortés y educado. Howland respondió, «Así es, y he oído rumores que dicen que tuviste una hija». Ellie se apresuró a saludar. «Saludos, su gracia. Mi nombre es Eleanor Brandt». Ignorando a la pequeña, el archiduque continuó hablando en tono burlón. «Tuviste una hija, aunque nunca te casaste. Entiendo que obtuviste tu título muy joven, pero deberías dejar de llevar a cualquier mujer a tu cama». Aquellas palabras tan ofensivas impactaron a Ellie, que no podía creer que le estuvieran hablando así al demonio. De otra forma, la casa Brandt, que apenas se puede sostener sola, podría caer en desgracia. Finiquitó el archiduque en tono burlón y con una desagradable carcajada. Eso comenzó a enfurecer a la pequeña, que empezaba a temblar y a rechinar los dientes. Apretando el puño con fuerza por la rabia que sentía, se preguntó, ¿por qué esto le afectaba tanto? ¿Por qué estaba tan furiosa? Ellie ya hervía en cólera cuando una niña de cabello rosado llamó a su padre. El grupo del ducado Brandt aún seguía en posición de reverencia, y Eleanor se preguntaba cuánto tiempo más estarían ahí. Entonces, la niña bajó de su carruaje y comenzó a protestar. ¿Se supone que iríamos a la juguetería? ¿Quiénes son estas personas que nos están retrasando tanto? Esa niña era Gladia, la mimada hija del archiduque Howland. «Oh, lo siento, Gladia querida». «Me distraje hablando con el duque Brandt», dijo el archiduque sonriente. «Vaya, ¿la familia que cría a una hija extraña? Ella es la niña ilegítima, ¿verdad?», preguntó Gladia. Con la poca paciencia que le quedaba, Eleanor pensaba que esa niña era igual de odiosa que su padre. A pesar de su estatus, no merecía ningún respeto. De pronto, la voz de la niña interrumpió sus pensamientos. «¿Acaso me estás mirando?». Con la mano levantada, lista para abofetear a Ellie, Gladia se acercó gritando, «¿Acaso no tienes modales por ser una bastarda?». Los demonios estaban tensos por el atrevimiento de la malcriada, pero se estaban conteniendo. Finalmente, fue el mismo Lucas quien detuvo la mano de la desgraciada, de la princesita Howland, sujetándola con firmeza. Claro que no iba a dejar que tocaran un solo pelo de su adorada hija. «Señorita, esto es un poco excesivo», dijo calmadamente el duque, con nervios de acero, mientras la niña, muy tensa, se sacudía intentando soltarse. Pero la pelirrosado no iba a quedarse así. «¿Cómo te atreves a tocarme?», y le propinó una cachetada con la mano libre. «Oh, por mi Karen. Si Lucas desata el fin del mundo de nuevo, seguro esa niña será la primera en sufrir las consecuencias». Todos se quedaron perplejos. No lo podían creer. Incluso Ellie no podía creer que Lucas hubiera sido abofeteado, y por protegerla. Lucas, con la mirada baja y la mejilla lastimada, solo se limitó a escuchar cómo la hija del archiduque se mofaba diciendo que ni el padre ni la hija conocían su lugar, mientras el archiduque le preguntaba a su linda hija si acaso estaba molesta. Gladia simplemente dijo que, como era muy generosa, los iba a perdonar, y Howland añadió que ahora podían ir de inmediato a la juguetería. Ellie hervía en furia. No podía seguir tolerando semejante situación. Estaba a punto de hacer algo cuando la voz de Mika la detuvo. «Ellie, no». La pequeña volteó a ver a los caballeros de la Espada del Mar Muerto, que estaban en posición de reverencia. ¿Por qué la detuvieron? Mika, sin demora, le explicó en voz baja. «Ellie, aquí hay muchas personas observando». En efecto, era verdad.
Y, sobre todo, estaban los guardias, que de seguro actuarían para detener cualquier disturbio. Así que simplemente se limitaron a observar cómo el carruaje del archiducado Howland se alejaba. Minutos más tarde, ya en su propio carruaje, nuestra protagonista le preguntaba a su padre por qué se había contenido. «Ella te abofeteó en la cara. Deberías haberle devuelto el golpe», decía la pequeña, que no entendía por qué el demonio que tenía el poder para destruir el mundo no había hecho absolutamente nada. Sin embargo, al ver a los demonios intentando atender al duque, salió de sus pensamientos. Warren le ponía una toalla húmeda en la cabeza. Micah maldecía a Howland, y Babas juraba que algún día desviviría a ese sujeto. Entretanto, Ellie les dijo que así no es como se usan las compresas de hielo. «Pero tú me dijiste que debía frotarlo con hielo», se justificó Barbaca. La pequeña, ya resignada, supo que tendría que hacerlo ella misma. «Dame eso», dijo, y se acercó a Lucas, que escuchaba en silencio mientras su hija trataba el golpe de su mejilla. Ellie pensaba que no tenían la más mínima noción de sentido común humano, pero intentaban actuar como si lo tuvieran. «Así es como se hace», dijo, mientras apoyaba la bolsita con hielo en la mejilla de Lucas. En una escena muy dulce, Ellie le preguntó cómo estaba y si ya se sentía mejor. «¿Acaso está muy frío? Pero no deberías haber dejado que te golpeara en primer lugar», dijo dulcemente la pequeña a un Lucas que contemplaba con orgullo a su hija. Entonces Lucas respondió: «Estoy tan contento de que te preocupes por tu padre. Si lo hubiera sabido, me hubiera hecho abofetear la otra mejilla también». Pero Ellie solo podía pensar que eso era muy tonto. Sin embargo, Barbaca y Micaela no opinaban lo mismo. Miraban todo muy celosos, comentando que también querían ser cuidados así de bien por la señorita Ellie. Minutos después, la pequeña preguntó qué había sido todo eso. ¿Acaso el archiduque Howland sabía algo que no debía? ¿Conocía alguna debilidad de Lucas? «Si no me lo dicen, voy a molestarme mucho», remató Ellie. De inmediato, Baba soltó la lengua. «Es porque su gracia necesita encontrar algo». Pero no pudo terminar de decirlo. Micah se encargó de callarlo con un golpe de su abanico antes de que revelara lo que no debía. Barbaca pidió disculpas. «Lo siento, su gracia. Yo solo quería hacer feliz a Ellie», y el duque le dijo que estaba bien. Bliss se quedó pensativa. Entonces, ¿estaban haciéndose pasar por humanos por una razón? ¿Para encontrar algo? ¿Qué sería? ¿Tendría que ver con el fin del mundo que tantas veces había intentado detener? Mientras la pequeña rumiaba las ideas en su mente, sonaron unos rechinidos. Era Lucas, limpiando y sacándole brillo al preciado regalo que le había hecho su hija. Ellie, con un rostro perturbado, se preguntaba por qué estaba puliendo esa baratija. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Pero le quitó importancia de inmediato, pensando que tenía asuntos más importantes en ese momento. Tenía que encontrarse con Lonco y compañía, ese grupo de bandidos a los que había mandado a recolectar información. La pequeña se excusó diciendo que iría a dar una vuelta junto a Alex y Theo, pero Lucas ordenó a Micaela que la acompañara, lo cual dificultaba su plan. Justo antes de salir, Warren llamó a Ellie de forma extraña y discreta. Sacó entonces una bolsita de oro. «Cómprate algunos juguetes», le dijo. La pequeña princesa del ducado Brand sonrió, sorprendida. «Creí que no tenía nada de dinero», exclamó. Warren respondió que siempre guardaba algo de reserva para el duque y que le daría un poco para que comprara algo bonito para ella. Pero antes de que pudiera decir nada más, Micah le arrebató la bolsa de la mano y se fue diciendo: «Gracias, ahora iré a divertirme con Ellie». La pequeña agradeció a Warren y fue tras Micah, con Alex y Theo, siguiéndola de cerca como pollitos detrás de mamá gallina. Después de una caminata, llegaron a la calle de los maestros artesanos. Se escuchaba el sonido de los martillos golpeando. Finalmente, llegaron a la tienda que Ellie quería visitar, una tienda especial donde podían pedir objetos hechos a la medida. El vendedor los atendió. «¿Qué les gustaría que fabriquemos para usted?» «Queremos un objeto susurrante», respondió Micah. El comerciante comenzó a regatear, explicando que esos objetos eran muy raros y valiosos, difíciles de fabricar. Cuando Micah le dijo que el precio no importaba, el vendedor se emocionó. Mientras tanto,
Ellie miraba los alrededores detenidamente. Según los recuerdos de sus vidas pasadas, había un enano en ese lugar. En alguna de sus vidas pasadas lo había contratado, aunque ahora no podía pagarlo. El comerciante explicó que necesitaba al menos 5 días solo para conseguir la piedra de maná necesaria para fabricar el objeto, y aún más tiempo por la complejidad del proceso. Al escuchar eso, de inmediato Ellie replicó: 2 días. Lo necesito en 2 días. El vendedor, nervioso, le dijo que eso no iba a ser posible. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Mika, con un aura sombría, intervino con una amenaza. ¿Y si te dijera que yo podría...? El pobre vendedor estaba completamente aterrado. Mika prosiguió: pero puedo ser más tolerante. Y si no te importa, podrías vendernos un artículo que ya tengas. Ellie observaba la escena, pensativa. Antes, con el archiduque Howland, se había comportado de forma completamente diferente, educada y amable, incluso al recibir insultos. Pero ahora volvía a ser la persona que no toleraba nada. ¿Qué es lo que podrían estar buscando tan desesperadamente que la hacía contenerse a ese extremo? El pobre comerciante comenzó a buscar desesperadamente entre sus cosas, presionado por Micaela, que no quería esperar. Finalmente tomó algo, lo mostró y, muy nervioso, exclamó: ¡Lo tengo! Este es el único objeto de magia susurrante en toda la calle de los maestros artesanos. Era un reloj de bolsillo que podía amplificar la magia susurrante. La pequeña pensaba que iba a ser mucho más difícil conseguirlo. Sin embargo, como es un objeto usado, tiene sus limitaciones. No puede ser usado por más de 1 hora, explicó el vendedor. Ellie, muy contenta, asintió. Tomó el reloj y pidió a Mika que pagara de inmediato, mientras ella iba hacia Theo. Y le entregó el reloj a Theo, diciéndole que era para él, que era una herramienta que le ayudaría a controlar su magia. Le explicó que podía usarlo incluso con una cantidad muy pequeña de maná, y, con una radiante sonrisa, terminó: es algo temporal, pero consérvalo por ahora. La próxima vez te daré uno mejor. Teorca sostuvo el reloj y agradeció. Muchas gracias, señorita. Ellie siguió explicando. Todo lo que tienes que hacer es concentrarte y dejar fluir el maná. Lo puedes hacer fácilmente. La pequeña estaba tan concentrada que ninguno se dio cuenta de que el huevo que sostenía comenzó a moverse. De lo que sí se dieron cuenta fue de un grito y sonidos de desastre. Había sido Alex, que había tirado una mesa con pergaminos y gemas. El vendedor reclamó por su mercancía, a lo que Ellie, resignada, le dijo a Mika que pagara por eso también. Micaela comenzó a regañar al pobre Alex, que tenía la cola entre las piernas, y se disculpaba una y otra vez. Finalmente, salieron de la tienda mientras el comerciante gritaba que no volvieran, que eran los peores clientes que había tenido. Fue entonces que Ellie se dio cuenta de lo que había hecho. La bolsa ahora estaba completamente vacía y aún tenía que pagarle a Lonco por su trabajo. Pero ahora estaba completamente quebrada. Solo tenía 2 bolsas de mercancía. Y justo en ese momento, hablando del rey de Roma, escuchó la voz del bandido. «Señorita, eres tú, ¿verdad? ¿Qué tiempo sin vernos? Debería habernos dicho dónde nos encontraríamos. La estuvimos buscando». El grupo de bandidos llegaba en el peor de los momentos. Ellie volteó a verlos, mientras que Mika, con una sonrisa, le preguntó a la pequeña quiénes eran ellos. La incomodidad se podía sentir en el ambiente. Por un lado estaba Lonco, a quien no podía pagarle lo prometido, y por el otro Mika, quien no debía enterarse de su pequeño negocio. Eso es todo por hoy. Se les quiere mucho, Michi Lovers. ¡Cuídense! ¡Chao, chao!